En el video de hoy hablaremos acerca de la evolución. Comencemos explicando qué es la evolución. La evolución en relación con la genómica se refiere al proceso por el cual los organismos vivos cambian con el tiempo a través de cambios en el genoma. Esos cambios evolutivos ocurren por mutaciones que producen variación genómica, lo que da lugar a la aparición de individuos cuyas funciones biológicas o rasgos físicos están alterados. Esos individuos que están mejor adaptados a su entorno producen más descendencia que los individuos menos adaptados. Por lo tanto, con sucesivas generaciones, que en algunos casos abarcan millones de años, una especie puede evolucionar para asumir funciones o características físicas divergentes o incluso pueden evolucionar en una especie diferente. Seguiremos con el tema de concepto de evolución y su relación con la diversidad. La evolución, como Darwin la describió en El origen de las especies en 1859, tiene varios componentes, 3 para ser exactos. En primer lugar, la evolución propone que todos los organismos descienden de un ancestro común, o por lo menos de un conjunto muy pequeño de ancestros comunes. Todavía se debate sobre esto, pero probablemente fuera un antepasado único común. En segundo lugar, la evolución dice que hay cambios graduales en el tiempo que sabemos que se deben a mutaciones en el ADN. Y en tercer lugar, pero muy importante, la selección natural interviene y después de largos periodos de tiempo, los cambios que se producen dan lugar a especies que tienen habilidades particulares para sobrevivir en el nicho concreto que en el entorno les ha proporcionado. La generación de la diversidad biológica. Ahora bien, y concretando, ¿cómo se origina, cómo se forja la diversidad biológica? En cada instante, en cada momento, en cada día de las poblaciones de cada especie, ahora afuera, mientras hablo aquí, se están generando diversidad. Toda diversidad se inicia con una mutación del material genético de la célula reproductora de un individuo. Este es un cambio accidental, no previsto contingente, un simple error tipográfico en la transmisión de la información genética. El destino habitual de una mutación es su pérdida, sin embargo puede verse sometida a dos agentes amplificadores que hacen que ese momento inicial y menor de visibilidad pase a convertirse en diversidad en mayúscula. Son la selección natural y el aislamiento reproductivo. La selección natural es el primer factor amplificador de una mutación individual, pues permite que la mutación invada y se fije como única variante en la producción que aparece. Para que así sea, estas mutaciones deben contribuir al éxito reproductivo de los organismos que la portan, o sea, los organismos con dicha mutación deben ser en promedio más eficientes en dejar descendientes, por lo que aumentarán su representación y la de las mutaciones que portan en la siguiente generación. Ahora bien, la selección natural solo promueve la amplificación de la variación dentro de una población, no de nuevas especies. Ahora hablaremos de las teorías evolutivas Lamarck y Darwin. Se llama darwinismo a la teoría científica que postula que la evolución de las especies se generan a partir de la selección natural de los ejemplares, perpetuándose mediante la herencia. El nombre de la teoría deriva de Charles Darwin, 1809-1882, el naturalista inglés que la desarrolló. El darwinismo se enmarca en el evolucionismo, la doctrina que sostiene que las modificaciones en la herencia genética de los seres vivos a través de las sucesivas generaciones ha producido la diversidad biológica existente en nuestro planeta. Todas las especies en este marco habrían evolucionado de un antepasado común. La selección natural alude a que las condiciones medioambientales dificultan o favorecen la reproducción de acuerdo a las características del organismo. Así subsiste en el tiempo aquel genotipo que fue capaz de adaptarse a su entorno. Es importante tener en cuenta que el darwinismo en realidad no es una única teoría, sino un sistema de teorías interrelacionadas que permiten explicar la evolución de las especies. En un principio se apelaba a la noción del darwinismo como lo contrario al creacionismo, la postura que sostiene que Dios creó cada especie a través de un acto divino. Lamarckismo es el término usado para referirse a la teoría de evolución formulada por el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck a principios del siglo XIX. En su libro Fisiología zoológica, 1809, Lamarck propuso que las formas de vida no habían sido creadas ni permanecían inmutables como se aceptaban en su tiempo, sino que habían evolucionado desde formas de vida más simples. Describió las condiciones que habrían propiciado la evolución de la vida y propuso el mecanismo por el que habría evolucionado. La teoría de Lamarck es la primera teoría de la evolución biológica, adelantándose en 50 años a la formulación de Darwin de la selección natural en su libro El origen de las especies.
Lamarck en su teoría propuso que la vida evolucionaba por tanteos y sucesivamente, que a medida que los individuos de una de nuestras especies cambian de situación, de clima, de manera de ser o de hábito, reciben por ello las influencias que cambian poco a poco la consistencia y las proporciones de sus partes, de su forma, sus facultades y hasta su misma organización. Sería la capacidad de los organismos de adaptarse al medio ambiente y los sucesivos cambios que se han dado en estos ambientes lo que habría propiciado la evolución y la actual diversidad de especies. Como mecanismos para traducir esos presupuestos en cambios evolutivos, propuso el mecanismo conocido como herencia de los caracteres adquiridos, refiriéndose a la capacidad de los organismos hasta el día de hoy, no demostrada, de trasladar la herencia de los caracteres adquiridos en vida. Esta herencia no será ni directa ni individual, sino que será tras largo tiempo de estar sometidos a parecidas circunstancias y afectarían al conjunto de los individuos del grupo sometido a estas circunstancias. La teoría de Lamarck no se tuvo en cuenta en el momento de su formulación, siendo 50 años más tarde, con la publicación de El origen de las especies, cuando los evolucionistas y el propio Darwin la rescataron para intentar cubrir el vacío que la selección natural dejaba. Similitudes. Lamarck y Darwin coincidían en que las especies evolucionan con el tiempo. Ambos consideraban que los cambios evolutivos eran graduales, muy lentos y continuos. Ejemplo, una población de mariposas que cambian de color de sus alas de blanco a negro no lo hicieron de una generación a otra, así de repente, sino que fueron tornándose a un color más oscuro con el paso de las generaciones. 2. Ambos pensaban que los cambios ocurridos durante la vida de un individuo se transmitían a su descendencia. Ejemplo, la mariposa que se tornó algo más oscura tendrá hijos igual de oscuros que ellas. Diferencias. 1. Darwin había postulado la existencia de un ancestro en común para todas las especies, mientras que Lamarck pensaba que el cambio de la evolución era lineal. Ejemplo, para Darwin los humanos y los orangutanes tenemos como antepasado común una especie que vivió y que con el paso de tiempo fue subdividiéndose en nuevas especies hasta llegar a existir los orangutanes y los humanos, mientras que para Lamarck los humanos y los orangutanes siempre existieron, solo que con el paso del tiempo fueron perfeccionándose. 2. Darwin creía que las especies podrían existirse. Lamarck no lo creía. 3. Lamarck creía que en una población todos los individuos de una misma generación eran iguales, mientras que Darwin sostenía que existían diferencias entre los individuos. Es decir, para Lamarck no podía caber la posibilidad de que existan jirafas con el cuello largo, otras con el cuello mediano o otras con el cuello algo más pequeño. Mientras que Darwin decía que esto sí pasaba, o sea que sí existían jirafas con el cuello de distintos tamaños. Procesos evolutivos. Evolución divergente o radiación adaptiva. Se trata de una especie que a través del tiempo se separa en dos. Por ejemplo, una bandada de aves migratorias en dirección a un clima más cálido se divide en una tormenta. La mitad de la parvada sigue hacia el destino original, mientras que las otras tierras medias en una nueva isla y decide quedarse. Con el tiempo, los miembros del segundo grupo desarrollan características que les permiten sobrevivir mejor en la isla y se convierten en una especie diferente que sus antepasados, que fueron separados al principio de la manada más grande. Lo que antes era una especie, ahora ha sido separada en dos. Por ejemplo, los pinzones de las Islas Galápagos han desarrollado diferentes picos de formas de tomar ventaja de los diferentes tipos de alimentos disponibles en las diferentes islas. Evolución convergente. Cuando las mismas adaptaciones evolucionan independientemente bajo presiones de selección similares. Por ejemplo, los insectos voladores, aves y murciélagos han desarrollado la capacidad de volar, pero de forma independiente el uno del otro. Coevolución. La coevolución ocurre cuando dos especies o grupos de especies de manera recíproca se adaptan mutuamente, ocasionando su evolución en conjunto. Esto sucede cuando uno se adapta a los cambios en el otro. La coevolución incluye las relaciones simbióticas, que son las asociaciones entre especies y pueden ser benéficas o no. Por ejemplo, mutualismo. En el mutualismo, en esta relación, cada organismo tiene un beneficio con actividad de la otra. Flores y polinizadores. Uno dispersa el polen, el otro se alimenta de él o del néctar de la flor, como las abejas. Parasitismo. En esta relación, una especie, el parásito, se beneficia a expensas de otra, el anfitrión u hospedero. Los parásitos pueden verse a simple vista, macroparásitos, como los gusanos intestinales, el muérdago en las plantas o piojos y pulgas en animales y humanos, o pueden ser de tamaño muy pequeño, con microparásitos, que es necesario un instrumento que nos permita su observación como un microscopio, ya sean los virus, bacterias, hongos o protozoarios, amibas. Comensalismo. Es la relación entre dos organismos en los que uno se beneficia sin perjudicar al otro. Ejemplo, las rémoras, que se adhieren con una estructura en su cabeza al cuerpo de otros peces más grandes, generalmente tiburones. Esperan a que el pez grande case y comen los residuos que van dejando. Amensalismo.
El amensalismo es una interacción en la que un organismo inflige un daño a otro organismo sin ningún costo o beneficio. En esta relación existen dos tipos de amensalismo, la competencia y la antibiosis. La competencia es cuando un organismo más grande o más fuerte despoja a uno más pequeño o más débil de algún tipo de recurso. Por ejemplo, un retoño de una planta creciendo bajo la sombra de un árbol maduro. El árbol maduro puede robar al retoño la luz necesaria para su sustento, incluso quitarle nutrientes del suelo. Así, el árbol más grande termina por matar al más pequeño. En los antibiosis se produce cuando un organismo daña o mata a otro a través de una secreción química. Un ejemplo es en los cultivos de consorcios bacterianos. Algunas de estas secretan moléculas que son perjudiciales para otras. Los antibióticos tienen un papel fundamental en este tipo de interacción, y su estudio ha ayudado a comprender este proceso y a mejorar los medicamentos. El siguiente tema es selección natural. La selección natural es un proceso evolutivo que fue descrito por Charles Darwin en su libro El origen de las especies e inspirado en las ideas del ensayo sobre el principio de la población de Thomas Malthus, que establece la supervivencia del más apto o la preponderancia de la ley del más fuerte en un medio natural sin intervención externa, por lo que los individuos menos aptos o más débiles perecen y sus rasgos no se transmiten a las generaciones siguientes al no reproducirse, en contraposición al concepto de selección artificial, donde sí existe una intervención directa por el humano con el propósito de mejorar los rasgos de los individuos manipulándolos a voluntad. Estrictamente hablando, se define como la supervivencia y reproducción diferencial de los fenotipos de una población biológica. La formulación clásica de la selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. La selección natural fue propuesta por Darwin como medio para explicar la evolución biológica. Esta explicación parte de tres premisas. La primera de ellas es que el rasgo sujeto a la selección debe ser heredable. La segunda sostiene que debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. La tercera premisa plantea que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o éxito reproductor, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en población. La acumulación de estos cambios a lo largo de las generaciones produciría todos los fenómenos evolutivos. En su formulación inicial, la teoría de la evolución por selección natural constituye el gran aporte de Charles Darwin, e independientemente por Alfred Russel Wallace, y es un pilar fundamental del darwinismo. Posteriormente, reformulando la actual teoría de la evolución, conocida como neodarwinismo o síntesis evolutiva moderna. En biología evolutiva, el proceso de selección natural se considera la principal causa de origen de las especies y de su adaptación al medio. La selección natural puede ser expresada con la siguiente ley general tomada de la conclusión del origen de las especies. Existen organismos que se producen y la progenie hereda características de sus progenitores. Existen variaciones de características y el medio ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento. Continuamos con la especiación. Desde un punto de vista biológico, una especie es un grupo de poblaciones naturales cuyos miembros pueden cruzarse entre sí y producir descendencia fértil, pero no pueden hacerlo o no lo hacen en circunstancias normales con los integrantes de poblaciones pertenecientes a otras especies. Por tanto, desde un punto de vista genético, se define la especie como la unidad reproductiva, es decir, el conjunto de individuos con capacidad de producir descendencia fértil por cruzamiento entre sus miembros. Cualquiera que sea el parecido fenotípico entre un grupo de individuos, si los apareamientos entre ellos no producen descendientes, que es lo más habitual, o solo producen descendientes estériles, como en el caso, por ejemplo, del cruce entre caballos y burros, podemos afirmar que pertenecen a especies diferentes. En algunos casos, cuando las especies que cruzan se han separado hace pocas generaciones en términos evolutivos, el cruce entre ellas puede que solo sea estéril en una determinada dirección o que solo produzca hijos de un determinado sexo. Desde una perspectiva evolutiva, las especies son grupos de organismos reproductivamente homogéneos, en un tiempo y espacio dados, pero que sufren transformaciones con el paso del tiempo o la diversificación espacial. Como consecuencia de estos cambios, las especies sufren modificaciones y se transforman en otras especies, o bien se subdividen en grupos aislados que pueden convertirse en especies nuevas diferentes de la original. Se conoce como especiación al proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras poblaciones aisladas reproductivamente de la población anterior y entre sí que con el tiempo irán acumulando otras diferencias genéticas. Finalmente hablaremos de adaptación.
Una adaptación biológica es un proceso fisiológico, rasgo morfológico o modo de comportamiento de un organismo que ha evolucionado en el tiempo mediante la selección natural de tal manera que incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. Tiene 3 significados, uno fisiológico y 2 evolutivos. Algunos fisiólogos utilizan el término adaptación para describir cambios compensatorios que ocurren a corto plazo en respuesta a disturbios ambientales. Estos cambios son el resultado de la plasticidad fenotípica. Sin embargo, esto no es adaptación y los términos aclimatación y aclimación son más correctos. En biología evolutiva, la adaptación se refiere tanto a las características que incrementan la supervivencia o el éxito reproductivo de un organismo como el proceso por el cual se adaptan los organismos. Adaptación como patrón. Cualquier carácter morfológico, fisiológico, de conducta o de desarrollo que incrementa la supervivencia o el éxito reproductivo de un organismo. Por ejemplo, se considera que la presencia de hemoglobina es una adaptación que permite el transporte de mayor cantidad de oxígeno en la sangre. Adaptación como proceso. Los mecanismos por los cuales la selección natural ajusta la frecuencia de los genes que codifican para rasgos que afectan el número de descendientes que sobreviven en generaciones sucesivas. Esto es la aptitud. Por ejemplo, en un taxón, el aumento en la concentración de hemoglobina puede considerarse una adaptación a ambientes con baja concentración de oxígeno. Como en este caso los atributos necesarios para la adaptación y para la selección natural incluyen variabilidad, reptabilidad, heredabilidad y supervivencia diferencial de los descendientes, muchos autores consideran que la adaptación es casi sinónima de la selección natural. Existe una diferencia conceptual importante entre la respuesta evolutiva y la selección natural y la selección fenotípica, mientras que la respuesta evolutiva a la selección natural requiere el estudio de cambios genéticos que tienen lugar de una generación a otra. La selección fenotípica describe los efectos inmediatos de la selección en la distribución estadística de los fenotipos dentro de una generación, sin considerar la base genética o herencia de los caracteres. Es importante tener presente que las variaciones adaptivas no surgen como respuestas al entorno, sino como resultado de la mutación, cambios puntuales en el ADN, reestructuración del ADN, reestructuración cromosómica y recombinación. La adaptación es un proceso normalmente muy lento que tiene lugar durante cientos de generaciones y que en general no es reversible. Sin embargo, a veces puede producirse muy rápidamente en ambientes extremos o en ambientes modificados por el hombre. Con grandes presiones selectivas, la falta de adaptación lleva a la población, especie o clado a la extinción. Gracias por ver, no olviden darle like y compartir. Síguenos en nuestras redes. Nos vemos en un próximo video. Alcance: Universidad sin límites.